La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México trabaja en la revisión de inmuebles para verificar que están en condiciones de ofrecer seguridad a los habitantes. El titular de la dependencia, Jesús Gutiérrez, señaló durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Legislativa que las averiguaciones de la Procuraduría Capitalina sobre las causas del colapso de edificios se están realizando para deslindar responsabilidades y saber quiénes fueron responsables de realizar verificaciones y otorgar permisos de uso de suelo, como en el caso del Colegio Repsamen. Escuchemos. El caso del Colegio Repsamen. Aquí se dijo que la Secretaría de Desarrollo Urbano había emitido un uso del suelo. A ver, la Secretaría de Desarrollo Urbano en el 2004 fue la responsable de expedir un certificado de derechos adquiridos por 2.300 metros de una primaria. No hubo ninguna otra autorización, no hay en los registros de la Secretaría ningún antecedente al respecto. Entonces, trabajos como esos son los que está haciendo la Procuraduría para determinar claramente quiénes son los responsables.